Parte 8. La justicia de Dios. ¿Cómo es juzgado por Dios el hombre sin la Biblia? ¿Es Dios justo en este juicio? Estas son las preguntas con las que terminamos la última conferencia. Si alguno de ustedes ha pensado con honestidad, y no solo sentado bajo el paraguas evangélico, o si ha intentado hablar a las personas que están fuera, usted inmediatamente sabe que estas preguntas merecen consideración. ¿Es Dios realmente justo al juzgar al hombre sin la Biblia? Leemos en Romanos 1:32 al 2:3, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. En otras palabras, teniendo acciones morales sin importar su sistema filosófico. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, el hombre sin la Biblia. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Piensen lo que se ha dicho aquí. Aquí está la mayoría de las personas dispersas por todo el mundo. Sus ancestros, incluyendo las últimas 2 generaciones en nuestra cultura, se han apartado de la verdad y esta generación no está consciente de ello. Aún así, ellas han tenido el testimonio poderoso del hecho de que su propio sistema no explica suficientemente lo que es la humanidad del hombre y la existencia y forma del universo. Más aún, todos los hombres tienen acciones morales, incluso el hombre moderno que en teoría no cree en la moralidad. Aunque el estándar de los juicios morales pudiera ser mucho más bajo que aquellos expuestos en la Biblia, todavía los juicios morales son hechos constantemente. Supongamos por un momento que a cada bebé que nace se le coloca un grabador de audio alrededor de su cuello. Supongamos que este grabador solo trabaja cuando se hacen juicios morales, los juicios estéticos, etc. No son grabados, pero sí cada juicio moral. A lo largo de toda la vida de uno, cada noción moral real se graba en el grabador. Finalmente, cuando cada persona muere y comparece ante Dios en el juicio, Dios oprime un botón y cada persona escucha con sus propios oídos sus propios juicios morales a medida que éstos se hacían a lo largo de los años. Estabas mal al hacer esto, estás mal al hacer aquello. Se vierten miles de juicios morales y Dios simplemente voltea y dice: sobre la base de tus propias palabras, ¿has guardado estos estándares morales? Y cada hombre está en silencio. Ninguna persona en el mundo ha guardado los estándares morales con los cuales ha intentado obligar 11 a otros. En consecuencia, Dios dice: te juzgaré sobre tus propias declaraciones morales, aquellos juicios con los cuales has obligado y condenado a otros, aun si son más bajos de lo que las declaraciones morales deberían ser. ¿Eres culpable o inocente? Ninguno será capaz de elevar su voz. El mundo entero estará de pie condenado totalmente ante Dios en justicia absoluta, porque será juzgado no con base en lo que no ha conocido, sino con base en lo que ha conocido y no ha guardado. Así que todos los hombres deben decir: en efecto, soy condenado justamente. Es muy significativo que en Romanos 2:16, Pablo concluye con este concepto en los 2 versículos finales donde él se dirige al hombre sin la Biblia, antes de empezar a hablar al hombre con la Biblia.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. La Biblia enfatiza esto en varios lugares. En Mateo 12, 36 a 37, Jesús dice: «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Hay una teoría de que todos los sonidos que alguna vez se hayan hecho aún están presentes en el universo, que la energía de la onda se ha hecho tan baja que nadie puede oírlos. La mayoría de la gente ya no sostiene este concepto y, por supuesto, puede no ser cierto, pero por alguna razón repentinamente podríamos escuchar nuestras propias palabras, actuando como la base sobre la cual Dios nos juzgará. El hecho de que en la hipnosis podemos recordar bastante más de lo que podemos ordinariamente sugiere que quizá dentro de nosotros nunca olvidamos nada. Dios repentinamente puede usar esto para que desde nuestro interior nos escuchemos diciendo cada palabra que dijimos en nuestra vida. Entonces Dios preguntará: ¿eres condenado o no eres condenado? Y todo hombre en el mundo dirá: es justo, estoy condenado. Lucas 12, 2, 3 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Esto no es solo lenguaje figurado. Creo que, en realidad, los hombres escucharán sus propios juicios morales, sus propias palabras severas, siendo vertidas contra otros hombres, y aquellos tendrán que decir: tú eres justo, y yo estoy condenado. Apocalipsis 20, 12. Habla del último gran juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. He conocido evangélicos que se han sentido algo incómodos con esto, y dicen que este pasaje realmente significa que la gente será juzgada, sea que hayan aceptado a Cristo como Salvador o no. Eso no es lo que Dios dice. Él dice: voy a juzgarte por tus obras, y tus obras reprobarán. Estas reprobarán sobre la base de tus propios juicios morales contra otros. No importa quién seas o dónde. No hay injusticia en el trato de Dios con hombres perdidos, porque son juzgados con la norma con la cual ellos han obligado a otros. Usted recordará que hasta Romanos 4, Pablo habla de cómo hacerse cristiano. Del capítulo 5 en adelante, él habla a cristianos. En Romanos 5 hay una afirmación titánica sobre la historicidad de la caída en espacio-tiempo de Adán. Pablo da a los cristianos la explicación del origen del mal en el área del hombre. Pero creo que es altamente significativo que Pablo no mencionó esta explicación al hombre sin la Biblia. Cuando él habla al hombre sin la Biblia, él puede decirle: quiero hacerte una pregunta. ¿Guardas tus propios estándares morales? Aún tengo que encontrar al hombre que cuando estemos en buena empatía no diga:
No, a veces los quebranto por error, pero a veces los quebranto deliberadamente. Y esto es lo que la palabra de Dios dice que será la base del juicio de aquellos que no tienen la Biblia. El juicio se basa en la verdadera elección moral del individuo. Estoy perfectamente convencido por mi experiencia que con la deficiencia en la posición bíblica respecto al juicio de Dios a todos los hombres, usted realmente no puede tener respuestas buenas para el hombre moderno cuando él haga sus preguntas. Esas preguntas, como he estado enfatizando, son: ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy? ¿Tiene la historia alguna importancia? ¿Tengo alguna importancia? Y si un cristiano va a dar respuestas que sean lo suficientemente fuertes para entrar en el pensamiento de hombres honestos en el siglo XX, debe tener una respuesta respecto a la importancia que llevará todo el peso. El juicio moral está hecho sobre la base de los estándares que el hombre tiene y que deliberadamente quebranta. Tal juicio moral tiene un efecto, no solo en esta vida, sino en la vida por venir. Las limitaciones de esta vida nunca pueden dar la suficiente importancia. Pero cuando el juicio moral se basa en una elección del hombre que afecta su vida presente y futura, lejos hasta los alcances de la eternidad, repentinamente la importancia rompe como una gran bomba que explota. Aquí está el opuesto del concepto de Proust del polvo de muerte. La única manera de deshacerse de la perdición de los hombres es renunciar a una de dos cosas. La primera es el énfasis en la verdadera santidad de Dios. Esta, por supuesto, remueve la perdición de los hombres, pero los resultados son desastrosos. Lo que está perdido no es Dios, sino el hombre. Si Friedrich Nietzsche dice «Dios está muerto», Sartre debe decir «El hombre está muerto». Porque si usted renuncia a la verdadera santidad de Dios, usted renuncia a cualquier absoluto moral en el universo y regresa a un gran círculo donde todo está a la deriva. Segunda, uno puede renunciar a la importancia de la historia y la importancia del hombre en esa historia. Si ninguna tiene importancia, entonces el concepto del juicio del Dios al hombre puede ser ignorado. Pero si usted hace eso, el hombre no tiene significado. Así que si usted renuncia a la santidad de Dios, no hay absolutos y la moralidad se hace un cero. Si renuncia a la importancia del hombre, el hombre se hace cero. Si usted quiere un hombre importante, con absolutos, moralidad y significado, entonces debe tener lo que la Biblia insiste, que Dios juzgará a los hombres justamente y que éstos no serán capaces de elevar sus voces debido a la base sobre la cual Él los juzga. Esto me lleva a dos conclusiones. Primeramente, en Romanos 2:1 Pablo va de las afirmaciones abstractas a la aplicación personal, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. El tercer versículo repite el énfasis personal. Y piensas esto, oh hombre. Pablo no solo está enseñando doctrina abstracta, es mi opinión. De hecho, que cada doctrina debe ser practicada, aún la doctrina referente a la Trinidad, debe ser practicada por la forma como nuestras vidas muestran un entendimiento de la centralidad, de la personalidad. Y el mensaje presente de Pablo, seguramente, debe ser practicado. Todos los hombres van a ser juzgados, y todos los hombres van a ser hallados con una calificación completamente reprobatoria. Por tanto, oh hombre, tú, individualmente,
Comenzando en 2:17, Pablo trata con el judío, el hombre con la Biblia. Dios dice a través de Pablo: como he explicado que el hombre sin la Biblia va a ser juzgado sobre la base de los estándares morales con los que obliga a otros, te explicaré, hombre con la Biblia, que te juzgaré sobre la base de los altos estándares de la Escritura. Y conforme Pablo continúa hacia 3:9, concluye: el hombre con la Biblia no es mejor que el hombre sin la Biblia, porque ambos, judíos y gentiles, han pecado. Usted debe entender que la calificación aprobatoria de Dios es 100%. La razón es que si Él es menos que perfecto, o acepta menos que la perfección, los absolutos se han ido. Esto es lo que un absoluto significa, un asunto del 100%. Y así Dios dice al hombre sin la Biblia: has guardado el 100% de los juicios morales con los que obligas a otros, y al hombre con la Biblia, ¿has guardado el 100% de los estándares de la Escritura? La respuesta es no. En Gálatas 3:21 Pablo escribe: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto es, si Dios pudiera haber dado una ley para que Jesús no tuviera que ir a la cruz, seguramente Él lo hubiera hecho. Él no envió a Jesús a la cruz como una obra de teatro, como una posibilidad arbitraria en medio de otras posibilidades arbitrarias. Más bien, ya que no hay ley que el hombre en su rebelión no viole, consecuentemente, Dios tuvo que proveer de una solución no humanista para el problema del hombre. Pero en el libro de Romanos, tan pronto como 1:16-17, somos confrontados con la solución no esperada de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Pablo dice que hay una solución personalmente para mí, y personalmente para usted, una solución para la necesidad universal de todos los hombres. Dios ha provisto una solución que llena la necesidad práctica y que puede, sin vergüenza, ser discutida sobre la colina de Marte. En esa solución se satisfacen dos grandes necesidades: la necesidad de un absoluto y la necesidad de la importancia del hombre. Específicamente, ¿cuál es esta solución? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3:23. El griego es fuerte. Por cuanto todos pecaron, tiempo aoristo, en el pasado, y todos están destituidos de la gloria de Dios. En el pasado, pecamos. En el presente, estamos pecando. Pero continúa siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchos de ustedes han sido criados con estas palabras de la Escritura, hasta que solo se han vuelto palabras religiosas en sus mentes. Algunos de ustedes pueden decir: las he escuchado 10 millones de veces, y rechinan a través de mi mente como un fonógrafo. Rompe el disco y escucha las palabras. A quien Dios puso, esto es, Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto es, la obra consumada de Cristo en espacio, tiempo y de historia, sobre la base del valor infinito de su obra debido a su persona como el eterno Hijo de Dios, para manifestar su justicia por causa de la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios.
Dios ha provisto una solución por la cual su santidad y la importancia del hombre pueden permanecer, y no todos los hombres se pierdan. Entonces mire el gran versículo 26. La gente lo ignora muy fácilmente, no entendiendo la maravilla de lo que Pablo está diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, esto es, que Él mantenga su santidad, y por tanto hay un absoluto, y el que la palabra que no está en el griego, pero sí la fuerza de ella, justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué se dice aquí? Dios ha provisto una forma que ninguna filosofía hubiera pensado. Es una forma que nos tomaría por sorpresa si no estuviéramos solo pensando por costumbre evangélica. En aquella debería haber una sorpresa eterna. Aquí estoy. Soy significativo. Dios debe ser santo. ¿Está todo perdido ahora que he pecado? La respuesta es no. Dios ha provisto una propiciación, un sustituto. La totalidad de la respuesta de Dios descansa en la muerte sustitutoria de Jesucristo. Debido a quien Él es, su muerte tiene un valor infinito. Puede cubrir cada mancha, puede quitar la verdadera culpa moral, y no solo los sentimientos de culpa que existen en la presencia de Dios como el juez perfecto del universo. Por tanto, tres grandes cosas caen en su sitio: la santidad de Dios, la importancia del hombre y la posibilidad de la redención del hombre. No sé usted, pero creo que es momento de ponerse en pie y cantar la doxología. Aquí está una respuesta intelectual que nadie más ha presentado. En 2, 1 a 3, Pablo hace bajar el mensaje al individuo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, porque el mensaje de Pablo no solo es algo para alguien más, es para cada uno de nosotros. Dios es santo. Hay un absoluto moral. Soy significativo. Deliberadamente he pecado. Estoy bajo la ira de Dios. Nótelo bien. A menos que por la gracia de Dios yo saque provecho de esta respuesta inesperada y totalmente sorprendente para el dilema, estoy bajo la ira de Dios. Nuestra segunda conclusión involucra nuestra actitud como cristianos ahora que sabemos que el hombre sin la Biblia, no solo el cazador nómada, sino el estudiante de la Universidad de Chicago y el hippie, está bajo el juicio de Dios. Es perfectamente cierto que Dios en su misericordia a menudo pone a los hombres en contacto con el Evangelio de maneras inesperadas. Labri es una prueba de esto cada día del año. Personas increíbles que Dios trae de maneras increíbles desde los confines de la tierra para escuchar el contenido del Evangelio en Labri. Pero no esperamos como una roca a que Dios nos traiga a los hombres. Pablo nos dice muy claramente cuál debe ser nuestra actitud. En 1:14 a 15, él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy un deudor, dice Pablo, a toda clase de hombres. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aunque eso significara prisión y finalmente la muerte, él estaba dispuesto a ir. Él fue de la misma manera como Jeremías fue. Más adelante, en 10:13-15, Pablo escribe: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La respuesta de Pablo es firme y fuerte. Soy un deudor para ser predicador del contenido de las buenas nuevas.
El cristiano está llamado para ser el portador del contenido de las buenas nuevas. John Milton entendió correctamente. Satanás fue un rebelde horrible, pero lo que hizo tuvo un gran significado en la historia. Y cuando los hombres se apartan y se rebelan, tiene significado en la historia. Cuando los hombres que conocieron la verdad se apartaron y se rebelaron contra Dios, significa que aquellos que les siguieron en la historia no tuvieron el contenido del Evangelio. Pero ahora hay un Evangelio. Y Dios se vuelve a aquellos de la humanidad que conocen el contenido. Y dice: tomen el Evangelio. Él continúa honrando la forma en que hizo al hombre como un ser importante, porque ahora Él dice: he puesto las buenas nuevas en sus manos para que pudieran tener compasión de los de su propia clase. ¿Quiénes de estos, sin importar el color de su piel y el idioma que hablan, se han esparcido sobre la faz del mundo? ¿Quiénes de estos no tienen el contenido del Evangelio? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los de mi clase. Ellos son mi gente. No son algo más. Ellos son lo que yo soy. Realmente puedo entenderlos porque soy lo que ellos son. Es el cristiano quien conoce la unidad real de la raza humana, porque tenemos un origen común. Somos de una misma carne y sangre. Aquí estoy ahora, un cristiano que tiene el contenido del Evangelio, y digo: ¿no es maravilloso que tenemos una respuesta para el hombre moderno que dice que el hombre es cero? Y puedo decir: Proust está equivocado. El polvo de muerte no está sobre todo. Hay un significado real que se extiende por siempre y siempre hacia el futuro. ¿No es eso maravilloso? Y entonces, si escucho y pienso en todo, no solo a la palabra de Dios, sino a los dictados de compasión en mi corazón, me doy cuenta que ser significativo significa algo más. Ser significativo debería hacerme como el serafín que cubre su rostro con sus alas. Yo debería poner mis manos sobre mi rostro, porque ahora soy significativo. Me corresponde, en compasión, llevar las buenas nuevas a los de mi clase. Esto es quien soy ahora. De nuevo es Pablo quien hace sonar la alarma en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. ¿Sobre qué base debería predicar? ¿Por alguna presión de grupo sociológica y nebulosa de mi iglesia? ¿Del hecho que el candidato a misionero es alguien importante en algunos colegios cristianos y en algunas iglesias? Nunca. 10.000 veces no. La presión sobre mí es esta: soy significativo y los de mi clase necesitan el mensaje que conozco. Ay de nosotros, ay de nuestro evangelicalismo con nuestra falta de compasión. Hay una disminución en el interés misionero a través de los círculos evangélicos. Hay una pérdida de empuje misionero. ¿Qué está perdido? Una de dos cosas, o ambas: un sentido real de la perdición del perdido, o la compasión en nuestros corazones. Muchos de nosotros estamos avergonzados intelectualmente de hablar de la perdición del perdido. Hemos sido infiltrados por los conceptos naturalistas de nuestros días, relativistas. A través del evangelicalismo hay un gran velo. Sin importar lo que los hombres afirmen en sus declaraciones de fe, ellos ya no están enfrentando la realidad de la perdición de los de su propia clase. Y a medida que hemos perdido el sentido de la perdición del perdido, también hemos perdido la compasión. Somos duros, duros. En el periódico de ayer, usted vio la foto de un muchacho y una muchacha en México,
en medio de un disturbio estudiantil 13. Estaban vivos y clamando por ayuda, y 2 o 3 minutos después estaban muertos. ¿Qué pensó? ¿Tuvo alguna compasión? ¿O fue solo una foto en el papel? Solo una foto más en el mundo de las cosas. El rostro de una muchacha, el rostro de un muchacho. ¿Qué piensa cuando lee sobre Biafra? ¿Qué piensa cuando ve las fotos de aquellas personas muriendo de hambre? ¿Tiene alguna compasión? Lo que he encontrado en el evangelicalismo no es solo debilidad en sentir la perdición del perdido, sino una debilidad tremenda en la compasión por las necesidades de los de mi clase en la vida presente. Biafra, ¿piensa en ella? ¿Tiene algún interés en ayudarles u otros en su propio país que necesitan ayuda en esta vida? Y entonces, como cristiano, ¿es tu sistema fuerte y consistente para que puedas mirar a esas personas muriendo de hambre en Biafra y decir: sí, ellas necesitan ayuda en esta vida. Ellas son de mi clase. Estos niños pequeños con su cabello escaso que muestra enfermedad. Y hay una eternidad ahí, y estas personas necesitan el contenido del Evangelio. Compasión por las necesidades del hombre. Esa es nuestra necesidad. En medio de nuestra prosperidad, compasión por los hombres en esta vida y en la eternidad, a medida que entendemos la perdición del perdido. Toda la Iglesia debe estar conformada de personas que hablen. No todos van a ser un misionero, no todos un ministro, pero no hay cristiano que realmente se haya hecho cristiano que no recaiga sobre él la amonestación de Pablo de ser un deudor. Todos están obligados a hablar en su propio lugar, en su propio llamado, de acuerdo a la vocación individual que Dios le ha dado. ¿Qué hay sobre dar para las misiones? Con frecuencia nos enorgullece decir que damos más para las misiones que cualquier otro país en el mundo. Pero me parece que la mayoría de los cristianos dan su dinero por presión sociológica en su grupo, y esa presión de grupo a menudo se genera por costumbre. Me parece que la mayoría de los evangélicos no dan su dinero por compasión y un sentido de la perdición del perdido de los de su propia clase. A veces la gente me dice: pero ¿puede predicar el evangelio que ha descrito en medio de su presentación intelectual? ¿El hombre del siglo XX escuchará? ¿No dirá que es feo? Nunca he encontrado un hombre que haya enseñado cristianismo ortodoxo como si fuera feo una vez que ha entendido las respuestas titánicas que da. Nunca he conocido un hombre que encuentre que eso fuera feo. Lo que los hombres encuentran feo es lo que ven en los cristianos casi en todas partes, que sostienen la doctrina ortodoxa, que los hombres están perdidos pero no dan señales de compasión. Esto es lo que es feo. Esto es lo que hace que los hombres en nuestra generación repelan el evangelicalismo. Se apartan y dicen: es feo y apesta. En la conclusión de nuestro estudio de Jeremías y su mensaje, dijimos que debe haber una revolución constructiva en la Iglesia evangélica ortodoxa. Entonces, como Jeremías, debemos hablar de juicio respecto a hombres individuales, grandes y pequeños, y juicio de la Iglesia, el Estado y la cultura que han conocido la verdad de Dios y se han apartado de Él y de su revelación proposicional. Dios existe. Él es un Dios santo y debemos saber que habrá juicio. Y como Jeremías debemos seguir hablando sin importar el costo para nosotros mismos. Ahora, habiendo completado nuestro estudio en Romanos, debemos agregar esto. Si va a haber una revolución constructiva en la Iglesia evangélica ortodoxa,
Debemos comprender y hablar de la perdición del perdido, incluyendo al hombre sin la Biblia. Y como Pablo, no debemos ser fríos en nuestra ortodoxia, sino profundamente compasivos por los de nuestra propia clase. Si somos cristianos y no tenemos sobre nosotros el llamado para responder a la perdición del perdido y una compasión por aquellos de nuestra propia clase, nuestra ortodoxia es fea y apesta. Y no solo apesta en la presencia del hippie, apesta en la presencia de cualquiera que sea un hombre honesto. Y más que eso, le diré algo más. Ortodoxia sin compasión apesta ante Dios.